su suegra nunca la aceptó. Invitó a la exnovia a la fiesta de compromiso, a la boda, a cada evento familiar, y durante años la comparó con ella frente a todos. Cuando finalmente quedó embarazada, puso un límite claro: o ella respetaba su matrimonio, o no conocería a su nieta. Su respuesta fue impensable. Eligió a la exnovia y juntas fingieron un embarazo para intentar destruir su matrimonio. Debí haberlo sospechado desde el primer momento en que mi suegra decidió invitar a la exnovia de mi esposo a nuestra fiesta de compromiso, no como invitada, sino como coanfitriona. Al principio traté de racionalizarlo, pensando que tal vez su generosidad rozaba lo extremo, que no soportaba herir los sentimientos de nadie, como esas personas que invitan incluso al cartero a cenar. Mi esposo me aseguró que no era nada, que su madre simplemente tenía problemas para dejar ir a las personas. Quise creerle. Llevábamos 2 años juntos y lo amaba. Me convencí de que todo era una rareza familiar, algo que no debía perturbarme. Me casé con él, aún frente a esa bandera roja que ondeaba directamente frente a mí, intensa y provocativa. La fiesta de compromiso debió haber sido mi advertencia definitiva. La exnovia estaba en la entrada, saludando a los invitados junto a mi suegra, como si ambas organizaran una gala benéfica. Su vestido era sorprendentemente igual al mío, el mismo azul, el mismo estilo, que mi suegra calificó como coincidencia divertida. Conocía detalles de la fiesta que yo ignoraba, desde bocaditos hasta horarios del fotógrafo. Cada cena familiar se llenaba de comparaciones y recuerdos de la ex, mencionada con cariño casi poético, como si hubiera muerto trágicamente, no como alguien que simplemente había dejado de ser compatible con su hijo. Intenté hablar con mi esposo, pero siempre me miraba confundido, convencido de que no era un problema. Las cenas sorpresa comenzaron, con la ex siempre presente, la pasividad de mi esposo evidente y desconcertante. Sus comentarios comenzaron sutiles y luego crueles, comparándome con ella en todo. Comprendí finalmente que la paciencia de mi esposo no era bondad, sino cobardía, miedo a confrontar a su madre, miedo a elegirme. La distribución de las mesas en la boda fue el punto de quiebre. Habíamos planeado un espacio íntimo, perfecto, y aún así todo fue desbaratado. Cada paso, cada gesto, me mostraba que jamás había sido suficiente para ellos. La mañana de mi boda me encontré con la exnovia de mi esposo sentada en nuestra mesa familiar durante el ensayo, conversando con mi suegra como si fueran amigas de toda la vida. Compartiendo confidencias y risas como si yo no existiera. La veía tocarle el brazo con familiaridad, reírse de sus comentarios, completamente cómoda en lo que debía ser mi día más importante. Intenté mantener la calma mientras preguntaba qué ocurría, con la voz temblorosa por la tensión y el estrés acumulado de al menos 17 detalles más de la boda. Mi suegra me miró con esos ojos grandes e inocentes y afirmó que la había invitado porque era prácticamente de la familia, porque había sido parte de sus vidas por tanto tiempo que habría sido raro no incluirla en ese día. Mi día. Mi boda. Tuve que retirar físicamente una tarjeta con un nombre, con las manos temblándome de rabia, frustración e incredulidad. Mi hermana, mi dama de honor, intervino de inmediato, enfrentándose a mi suegra, dejando claro que había una diferencia entre ser inclusiva y ser inapropiada, que esto era firmemente inapropiado. Mi esposo se disculpó, pero nunca había hecho nada para evitarlo, nunca había cuestionado a su madre, nunca había defendido nuestro espacio. No lo haría nunca. Me casaba en 6 horas, y no había tiempo para procesar lo disfuncional que era esta dinámica. El segundo año solo amplificó todo. La ex aparecía en cada evento importante, llevando regalos más caros y considerados, pasteles decorados con bromas que no entendía, sentándose junto a la chimenea y recibiendo presentes que yo jamás había tenido. Mi cuñada fue mi única salvación momentánea, confirmando que no estaba loca. Comencé a documentarlo todo, cada comentario, cada comparación, cada aparición. Acción de Gracias fue mi quiebre definitivo. Preparé el pastel de camote de mi abuela, la receta sagrada de mi familia, y al llegar, allí estaba otro igual, la ex sonriendo a mi suegra, recibiendo halagos. No era coincidencia, había sido planeado, mi legado robado delante de mis ojos. La humillación era absoluta, y el dolor, imposible de ignorar. Cuando llegó el momento de servir la cena, mi suegra convirtió todo en un espectáculo. Probó primero mi pastel, masticando lentamente, con el rostro neutro, sin expresar ningún entusiasmo. Luego tomó un bocado del de la ex, y su expresión se iluminó como si hubiera descubierto el cielo. Levantó la fuente de la ex y declaró que ese era el mejor, preguntando a toda la mesa si no estaban de acuerdo. 23 personas me miraban, testigos de mi humillación en tiempo real. Algunos guardaron silencio, incómodos,
Otros asintieron entusiasmados, confirmando que la versión de la ex era superior, más esponjosa, con el balance de especias perfecto. Mi pastel quedó en la mesa auxiliar, intacto, un monumento frío a mi insuficiencia, mientras veía a 23 personas comer la receta de mi abuela, robada por otra. Me excusé para ir al baño y lloré durante 15 minutos, un llanto feo y desconsolado, temiendo que alguien escuchara mis sollozos. Cuando regresé, mi esposo seguía allí, comiendo el pastel de su ex, riendo de algo que dijo su tío, completamente ajeno a la humillación que acababa de presenciar. Esa imagen quedó grabada en mi mente, él sonriendo, mientras yo estaba rota en la puerta. Supe en ese instante que no podía seguir así. No podía seguir fingiendo, no podía seguir sacrificándome para mantener caliente a su familia. Algo tenía que cambiar o debía irme. No había punto medio. O él me defendía, o yo me iba. 3 semanas después descubrí que estaba embarazada, de 12 semanas, lo que significaba que ya lo estaba durante el desastre de Acción de Gracias. Las náuseas, la aversión al café, todo me llevó a hacer pruebas. 4, todas positivas. La ecografía confirmó un pequeño latido, y mientras miraba la pantalla, pensaba en la dinámica familiar que me esperaba. ¿Cómo sería criar a un hijo aquí? ¿Podría confiar en que me protegería a mí y a él? Salí del consultorio, sentada en mi auto, mirando las fotos, intentando sentir algo que no fuera miedo, preguntándome si estaba cometiendo un error terrible al traer vida a este caos. El destino, o tal vez un pésimo timín, me obligó a actuar. 2 días después de descubrir que estaba embarazada, mi suegra llamó usando esa voz falsamente dulce que siempre empleaba antes de hacer algo horrible. Hablaba de una cena familiar, de incluir a algunos amigos, incluyendo, bueno, ya sabes a quién, dejando claro que esperaba que yo aceptara sin chistar. Algo dentro de mí se rompió. Ahí mismo, en nuestra cocina, le dije a mi esposo que estaba embarazada. 12 semanas. Sin anuncios lindos, sin emoción artificial, solo la verdad cruda. Se sorprendió, quiso abrazarme, pero di un paso atrás y la sonrisa se le desvaneció. Le dejé claro que su madre tenía que tomar una decisión. Podía elegir tener relación con su futuro hijo o continuar con su obsesión con la exnovia, pero no podía tener ambas cosas. Nunca conocería a ese bebé si cruzaba esa línea, ni en el hospital, ni en cumpleaños, ni en fiestas, ni en Navidad. Mi voz temblaba, las lágrimas subían, pero seguía hablando. Recordé Acción de Gracias, la fiesta de compromiso, la boda, todas las comparaciones constantes, los años de humillación. 3 años de sentirme insuficiente. No iba a criar a un hijo en ese ambiente. Si él no me apoyaba, me iría. Empacaría mis cosas, tomaría a nuestro hijo y me iría, y él tendría que explicarle al mundo por qué nuestro matrimonio se derrumbó. Cada palabra era seria, no un farol. Algo en él hizo clic. Por primera vez comprendió lo cerca que estaba de perderlo todo. Tomó su teléfono, bloqueó a la ex, llamó a su madre y le puso un ultimátum claro: dejar de priorizar a la ex o no tendría lugar en la vida de su nieto. Escuché cómo la voz de mi suegra pasó de alegre a defensiva y llorosa. Mi esposo se mantuvo firme. Colgó. Estábamos en silencio. 3 años de inacción, 3 años de humillaciones permitidas, y solo ante la amenaza de irme y un embarazo hizo algo real. El resentimiento estaba allí, pero algo finalmente había cambiado. La semana pasó con una lentitud insoportable. Mi suegra no llamó, no escribió nada. Silencio absoluto. No sabía si nos estaba castigando con la ley del hielo o si realmente se tomaba su tiempo para reflexionar sobre su decisión. Mi esposo revisaba el teléfono obsesivamente, esperando un mensaje que nunca llegaba. Intentó llamarla 2 veces, dejó mensajes que nunca fueron devueltos. Podía ver la preocupación en su rostro, el dolor de darse cuenta de que su madre quizá elegiría a su ex por encima de él. Cuando llegó la fecha límite, llamó mi suegro. Su voz temblaba mientras nos informaba que ella ya había tomado una decisión. Puse el teléfono en altavoz. Eligió a la ex. Intentó hacerla entrar en razón, pero dijo que no podía abandonar a alguien que la necesitaba, que mi esposo y yo estaríamos bien sin ella, pero que la ex no lo estaría. Mi esposo preguntó incrédulo si estaba diciendo que su madre elegía a su ex sobre su propio hijo. La confirmación cayó como un golpe. Colgó pálido, sentado en el sofá, con las manos temblando levemente. Me senté a su lado y le tomé la mano, nos quedamos así durante horas. Él repetía que no podía creerlo, que no podía entenderlo. Yo sí podía creerlo. Había visto venir esto durante 3 años, pero escucharlo en voz alta fue un golpe en el estómago. Sí, ella valoraba más a la ex que a su propio hijo y futuro nieto.
Pensamos que eso sería el final, que podríamos construir nuestra familia de 3 y dejar atrás la disfunción. Estábamos equivocados. 2 semanas después, mi suegro volvió a llamar, desesperado, diciendo que nos sentáramos. La ex estaba embarazada y afirmaba que el bebé era de mi esposo. La incredulidad nos dejó mudos. Mi esposo empezó a gritar, desesperado, explicando que no la veía ni hablaba con ella desde hacía más de 5 años. La idea de una aventura secreta era absurda, imposible. La sangre se me fue del rostro, las manos entumecidas, mientras él caminaba de un lado a otro, rojo de rabia y pánico, intentando comprender cómo alguien podía inventar algo tan devastador y a la vez tan imposible. Pasamos los siguientes 2 días construyendo nuestro caso como si fuera una investigación criminal. No 2 horas, 2 días completos. Mi esposo pidió permiso en el trabajo, yo llamé diciendo que estaba enferma. Todo nuestro matrimonio estaba siendo juzgado por una mentira, y lo tratamos con la seriedad que exigía. El primer día nos centramos en la evidencia digital, entradas del calendario cruzadas con su horario laboral, historial de Google Maps mostrando dónde había estado su teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos. Cualquier registro que confirmara su paradero. Revisamos la membresía del gimnasio, con los pases de ingreso cada lunes y jueves a las 6 de la mañana, y los registros de seguridad de su edificio de oficinas de los últimos 90 días. Mostrando exactamente cuándo entraba y salía. El segundo día abordamos finanzas y testigos, estados de cuenta de tarjetas de crédito impresos y resaltados, cada gasto justificado, desde supermercados hasta restaurantes. Llamamos a amigos, compañeros de trabajo, su entrenador del gimnasio, todos confirmaron su rutina diaria. Mi hermana llegó con su cámara profesional, fotografió cada documento, entrevistó a mi esposo como una abogada interrogando a un testigo, organizó todo en una carpeta digital con copias de seguridad. Teníamos un expediente impecable. Llamé al número de la ex, desbloqueado únicamente para esto. Me temblaban las manos. Contestó al tercer timbrazo y le exigí que presentara una ecografía con fecha y aceptara una prueba de paternidad, o enfrentaríamos acciones legales por difamación, calumnia y daño emocional. Hubo una pausa y colgó. 30 segundos después llamó mi suegra, gritando, acusándome de acosar a una mujer embarazada. Le dije que la única persona sin corazón era ella, que si quería pruebas, mirara al espejo. Mi esposo intervino, exigiendo evidencia concreta o dejar de acosarnos. Ella lloró, sus sollozos manipuladores, y él colgó por segunda vez en 2 semanas. Al día siguiente, mi suegra empezó a publicar en redes sociales, creando una narrativa de víctima, formando su ejército de apoyo, preparándose para la guerra mientras nosotros manteníamos la evidencia lista y nuestras defensas firmes. La familia extendida de mi esposo empezó a dividirse basándose en las publicaciones de mi suegra. Su tía lo llamó para decirle que debería sentirse avergonzado, que su madre siempre había sido amorosa y comprensiva, que le estábamos rompiendo el corazón. Su tío le envió un mensaje larguísimo sobre lealtad familiar y responsabilidad, sobre cómo no se abandona a una madre por desacuerdos menores. Sus primos me eliminaron de las redes, me bloquearon y comenzaron a dar me gusta y compartir las publicaciones de su madre con comentarios sobre lo triste que es cuando las familias se rompen. Era como ver un accidente en cámara lenta, observando cómo la familia se fracturaba y dividía basándose en la narrativa cuidadosamente construida de mi suegra. Solo unos pocos escucharon nuestra versión. Un tío notó la dinámica extraña con la ex en las reuniones, una prima, más como hermana para mi esposo, nos creyó después de ver cómo me trataba. El resto asumió que éramos el problema, que éramos crueles por apartar a esa madre amorosa. No sabían de los 3 años de comparaciones, la humillación en Acción de Gracias, el desastre de los asientos en la boda ni la presencia constante de la ex. Solo sabían lo que su madre les contaba, que éramos los villanos. 4 días después llamó mi suegro. Su voz estaba plana, cansada, derrotada. Había envejecido 20 años en una semana. Llegó a nuestra casa con ojeras profundas, sin afeitar, ropa arrugada, como si hubiera pasado por el infierno. Nos contó que había empezado a investigar por su cuenta, que algo no le cuadraba desde la primera llamada sobre el embarazo de la ex. Revisó sus finanzas, extractos de cuentas conjuntas, y encontró cientos de retiros durante 3 años, muchos pequeños pero sumando miles de dólares, todos destinados a la ex, alquiler, auto, servicios, comida. Mi suegra la había mantenido dependiente económicamente y emocionalmente cerca, siempre. Al enterarse de mi embarazo entró en pánico y sugirió un plan al que la ex accedió, inventar un embarazo para separar a mi esposo de mí. Mi suegro nos mostró capturas de pantalla de los mensajes entre ellas, detallando el plan, incluso ofreciéndose a pagar ecografías falsas. Me sentí físicamente enferma.
Mi esposo salió al baño y estuve segura de que vomitaba. Mi suegro lloraba, pidiendo perdón, incapaz de comprender cómo su esposa había sido capaz de algo tan cruel, tan calculado, diseñado para destruir nuestro matrimonio y dañar a su propio nieto. La ex, al día siguiente, confesó por correo que nunca había estado embarazada y que había seguido el plan persuadida por mi suegra, presentándose a sí misma como víctima, aunque también había sido cómplice. Mi esposo reenvió el correo de confesión de la ex a toda la familia, tías, tíos, primos y abuelos. Adjuntó un mensaje explicando todo, la línea de tiempo que habíamos reconstruido, los estados de cuenta bancarios que su padre había encontrado y los mensajes entre su madre y la ex. Expuso cada detalle doloroso y luego bloqueó a cualquiera que intentara defender a su madre o minimizar lo que había hecho, la tía que lo llamó vergonzoso, el tío con lecciones sobre lealtad familiar. Los primos que me habían eliminado de redes, todos bloqueados. En pocas horas, la gente empezó a llamar. Algunos para disculparse, otros para expresar shock e incredulidad. Algunos admitieron que siempre pensaron que su madre era un poco extraña, pero jamás imaginaron tal nivel de disfunción. Otros insistieron en que nosotros habíamos provocado el problema, pero también fueron bloqueados. Mi esposo había terminado. Completamente. Y yo también. Mi suegro nos dijo que iba a dejar a su esposa. No podía seguir casado con alguien capaz de intentar destruir el matrimonio de su hijo y mentir sobre su futuro nieto. Se mudó a un hotel y, en menos de un mes, presentó la demanda de divorcio. Mi suegra contrató un abogado y amenazó con demandarnos por difamación. Nuestro abogado respondió que la verdad es una defensa absoluta y que teníamos cientos de páginas de pruebas. Además de bases para una contrademanda por daño emocional, acoso e intento de fraude. Retiró la amenaza de inmediato. La ex se mudó fuera del estado en menos de 2 semanas. Cambió su número, eliminó sus redes sociales y desapareció. Supe por rumores que empezó de nuevo en otro lugar, lejos de nosotros y de su desesperado intento de recuperar una relación que había terminado hace más de 5 años. En mi control de 16 semanas, mi doctora notó que mi presión arterial estaba peligrosamente alta, 160/95. Me dijo que necesitaba reposo absoluto, nada de trabajo, nada de estrés, nada que pudiera elevar más mi presión arterial. Riesgo de preeclampsia. Mi único trabajo era mantener la calma y dejar que el bebé creciera. Mi esposo tomó vacaciones y se encargó de todo: cocina, limpieza, ropa, drama familiar, llamadas, correos. Preparó el dormitorio como una sala de recuperación, frigobar, laptop, libros, comidas en bandeja, acompañamiento constante. Fue lo más presente que había estado en todo nuestro matrimonio, aunque solo lo logró tras un apocalipsis emocional y una emergencia médica. Pude sentir gratitud y enfado al mismo tiempo. Por fin estaba dando la talla, pero había tardado demasiado. Empezamos terapia durante mi reposo, sesiones individuales y de pareja, por videollamada desde el dormitorio. La terapeuta, especialista en trauma familiar y narcisismo, confirmó lo que yo ya sabía: el comportamiento de mi suegra era abusivo, había sido así durante años, y mi esposo había sido condicionado para aceptarlo. Explicó conceptos como incesto emocional, cuando un padre hace responsable a un hijo de su felicidad, triangulación, insertar a la ex para generar conflicto, love bombing y refuerzo intermitente. Patrones que su madre había usado para controlar tanto a mi esposo como a la ex. Dijo que enfrentarse a su madre era un paso enorme, pero que aún teníamos años de patrones que desaprender y reparar. El terapeuta de mi esposo, especializado en recuperación de personas atrapadas en sistemas familiares manipuladores, nos ayudó a ver todo con claridad. Me explicó la fusión emocional, las dinámicas familiares tóxicas, la indefensión aprendida y la niebla de miedo, obligación y culpa que lo mantenía atrapado en relaciones dañinas. Comenzó a entender que el amor de su madre siempre había sido condicional, que lo habían criado para priorizar sus sentimientos por encima de los suyos y de cualquier otra persona. Su sentido de lo normal había sido deformado desde la infancia, y lo que él llamaba amor no era más que control disfrazado de instinto maternal. Descubrió que sus comportamientos y reacciones eran el resultado de años de manejar las emociones de su madre en lugar de desarrollar las propias. Aprendió que sus límites eran vistos como egoísmo, que decir no era una traición y que sus sentimientos no importaban. Comprendió que liberarse de ese condicionamiento requería reprogramar por completo su comprensión de las relaciones. En terapia de pareja, hablamos de cómo llevaba 3 años pidiéndole que estableciera límites y de cómo solo reaccionó ante la amenaza de perderme. Y de cómo esa inacción había destruido mi confianza en él y en nuestro futuro. Lloró, lágrimas reales, y se disculpó por mi sensación de abandono. Escribió primero una carta de 23 páginas para procesar su rabia, dolor y miedo, y luego una carta de 2 páginas para enviar,
estableciendo límites claros, exigiendo terapia para su madre. Una disculpa genuina hacia mí y sin prometer reconciliación. La respuesta de ella fue 7 páginas de justificaciones y culpas, negando todo, afirmando que yo lo había manipulado y que amaba demasiado a su hijo. Actualizamos todos nuestros documentos legales, eliminamos a mi suegra de todo, documentamos absolutamente todo y consultamos con un abogado. Apareció 2 veces en nuestra casa. La primera fue expulsada por mi esposo con amenaza policial y la segunda intentó forzar la puerta trasera. La policía y una orden de alejamiento la mantuvieron a 150 metros de distancia. Mi presión arterial volvió lentamente a la normalidad con reposo y terapia. Para la semana 20, me autorizaron a retomar actividades normales. Hicimos una revelación de género con las 11 personas que nos apoyaron. Era una niña. Sentí alegría y miedo, pensando en cómo protegerla de ese tipo de amor tóxico. Mi esposo me sostuvo la mano y prometió que lo haríamos mejor. Mi suegro comenzó a visitarnos más seguido, presente, ayudando con el bebé y participando activamente, diferente, tranquilo y divertido sin la influencia de su esposa. Los trámites del divorcio fueron brutales. Mi suegra peleó por todo, reclamando bienes a los que nunca había contribuido y contratando un abogado carísimo para alargar el proceso. El abogado de mi suegro presentó los estados de cuenta bancarios que mostraban los retiros secretos destinados a la ex como prueba de mala conducta financiera. El juez no quedó impresionado por sus explicaciones y al final recibió mucho menos de lo que esperaba. Nos llegó la noticia de que el tribunal le ordenó asistir a terapia, debido a años de manipulación emocional documentados por mi suegro y preocupaciones sobre su salud mental. Supuestamente iba a las sesiones, pero según los comentarios familiares pasaba la mayor parte del tiempo hablando de traiciones, ganándose cada centavo de su terapeuta. Entré en trabajo de parto a las 38 semanas, justo a tiempo, con contracciones que llegaron como un tren de carga a las 2 de la madrugada. Mi esposo entró en pánico, buscando la maleta del hospital, y tuve que decirle varias veces dónde estaba. El trabajo de parto duró 14 horas, largas y dolorosas, mientras él me sostenía la mano, susurrándome palabras de ánimo. Nuestra hija nació a las 4:17 de la tarde, pesando 3 kilos con 250 gramos, con la nariz de su padre, mis ojos, mucho cabello oscuro y un llanto ensordecedor. Al sostenerla, mi esposo lloró lágrimas de verdad, repitiendo que era perfecta. Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir, cambios de pañales y aprendizaje constante. Mi suegro nos visitaba frecuentemente, respetando nuestros límites, siendo un abuelo dulce y paciente. Algunos familiares finalmente recapacitaron, otros permanecieron bloqueados. Nuestra hija tiene 6 meses, está sana y feliz, y nuestro matrimonio es más fuerte. Mi suegra sigue en terapia por orden judicial y no puede contactarnos. Mi esposo es diferente ahora, más asertivo y presente, priorizando a nuestra familia, trabajando para deshacer décadas de condicionamiento y aprender a poner límites sin culpa. A veces miro a nuestra hija y pienso en la abuela que nunca conocerá. Siento una tristeza por la relación que podría haber existido si mi suegra hubiera sido capaz de amar de manera sana, pero, en su mayoría, siento alivio. Alivio de que nuestra hija no crecerá comparándose con una versión idealizada de otra persona, de que no aprenderá a aceptar la manipulación como si fuera amor. Alivio de que rompimos el ciclo antes de que pudiera alcanzarla. La paz que tenemos ahora vale todo lo que perdimos, los familiares que se pusieron en nuestra contra, las fiestas pasadas solo los dos. Las explicaciones que algún día tendremos que darle sobre por qué no tiene abuela por parte de su padre. Todo vale la pena por la paz, por la certeza de que estamos construyendo algo más sano, algo mejor, algo que no exige que nos consumamos para mantener calientes a los demás. Hay familias por las que vale la pena luchar y hay familias contra las que vale la pena luchar, y a veces lo más valiente es reconocer la diferencia y actuar en consecuencia. Elegimos a nuestra hija. Nos elegimos el uno al otro. Elegimos la paz antes que la aprobación. No me arrepiento ni un segundo. Ahora somos una pequeña familia de 3, más un abuelo que intenta enmendar sus errores, viviendo en una casa con una orden de restricción contra alguien que debería habernos amado incondicionalmente. Pero que amó más el control. No es un cuento de hadas, pero es real y nuestro. Algunos días estoy enojada por los 3 años que perdimos intentando que funcionara, otros estoy agradecida de que nos dimos cuenta a tiempo, antes de que nuestra hija pudiera recordar el caos. Mi esposo dice que no puede imaginar volver a ser la persona que era antes, ni permitir que la manipulación continúe, ni elegir los sentimientos de su madre por encima del bienestar de nuestra familia. Eso es crecimiento, eso es terapia funcionando, eso es liberarse de toda una vida de condicionamiento. Es desordenado, doloroso, requiere vigilancia constante, pero vale la pena. Nosotros valemos la pena.
nuestra hija vale la pena. Esta es mi historia. Una suegra que amó más a una exnovia que a su propia futura nieta, una conspiración para fingir un embarazo y destruir un matrimonio, una familia fracturada por mentiras y manipulación. Y dos personas que decidieron elegirse mutuamente y elegir a su hija por encima de la disfunción. No es bonito, no ha terminado, pero seguimos aquí, seguimos de pie, seguimos construyendo algo mejor.